Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Compartimos un nuevo capítulo y hoy quiero hablarles de el regreso del Señor, es decir, de la escatología. Muchas veces en los evangelios Jesús habló de su regreso, de su venida. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque al hablar de escatología hablamos de esperanza, una esperanza que no se queda aferrada a las cosas visibles, a las cosas de la tierra, sino que está más allá, es decir, un más allá que da sentido al más acá de todos los días. Hablaremos del regreso del Señor, de la venida del Señor, de la escatología, que nos ayuda en dos dimensiones muy importantes. En primer lugar, nos libera de muchas cadenas que tenemos y en segundo lugar, va dando sentido a cada actividad y a cada opción que día tras día hacemos. Nuestra esperanza se ve fortalecida en esta venida del Señor, en esta escatología. ¿Lo compartimos juntos? Ciertamente en nuestro camino por este oasis que es la iglesia peregrina hacia la casa del Padre encontramos otro gran pozo de consolación, pozo también con P, que denominamos parusía. Sí, la parusía o regreso del Señor. Porque el término parusía se usó mucho y las primeras generaciones cristianas hablaban de un regreso ya inminente del Señor Jesús. Hombres de Galilea, decían los ángeles, ¿por qué están allí mirando el cielo? Es ese Jesús que se ha ido, volverá un día del mismo modo en que ha partido, decía Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Y sí, ciertamente la parusía era la esperanza dinámica, activa en las primeras comunidades, porque de hecho Jesús ya había hablado de este tema. Lo habló, por ejemplo, en el discurso escatológico, en Mateo 24, lo habló en la parábola acerca del juicio del mundo, Mateo 25, y lo habló también en la confesión mesiánica ante el Sanedrín, Mateo 25, y en la parábola de los talentos. O sea que Jesús se había referido a este aspecto escatológico, es decir, escatología, el final de los tiempos, su venida, esto es escatología. Y sobre la fecha de su última venida, siempre la respuesta es la misma, ¿no? Nadie sabe cuándo será el día y la hora, ni siquiera el Hijo, sino el Padre, Mateo 18. Pero Jesús da a entender que el tiempo es lejano, porque primero debe ser anunciado el Evangelio, predicado el Evangelio a todas las naciones, ¿no? Se debe extender ese Israel a todas las naciones. Sin embargo, los apóstoles confiesan su ignorancia acerca del tiempo del regreso de Cristo, pero al mismo tiempo expresan que el deseo de que ese regreso sea cuanto antes. A veces me pongo a pensar que la predicación de los apóstoles sería tan dura, quizás como la nuestra, ¿no? En la actualidad, que por eso que querían que regresase cuanto antes el Señor a buscarlos, ¿no? Pero lo cierto es que, de hecho, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Filipenses dice, el tiempo está cerca, ¿no? Y primera de Pedro, San Pedro dice, el fin de todas las cosas está cerca. Entonces, San Pablo va desarrollando lo que se conoce como la espiritualidad de la espera, ¿no? De la escatología, de la esperanza. Él le escribe hermosamente a los corintios, en 1 Corintios 7 le escribe esto: esto les digo, hermanos, el tiempo es corto. Desde ahora en adelante, quienes tengan esposa, vivan como si no la tuviesen. Quienes compran, como si no poseyesen nada. Quienes usan el mundo, como si no lo usasen, porque pasa pronto la escena de este mundo. Interesante lo de Pablo. Pablo estaba convencido, ¿no?,
que la venida del Señor era inminente, era inminente. Entonces, bueno, y cuando escriben los romanos, Pablo, Romanos 13, los exhorta, dice, hagan esto conscientes del momento, es ya hora de despertarse de la modorra, del sueño, porque nuestra elección está más cerca de antes, de que cuando nos volvimos creyentes, está cada vez más cerca, la noche está avanzada, el día está cerca, por eso dejemos atrás las obras de las tinieblas y vivamos las obras de la luz. O sea, esta dinámica del cristiano que espera ciertamente cambia tu vida y la mía. Cuando decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, Maranatá, 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 ven Señor Jesús, era el saludo de los primeros cristianos cuando se encontraban, ¿no? Maranatá, Maranatá, o sea, ven Señor Jesús. Y creo que hace falta, mucha falta, recuperar en nuestra vida cristiana cotidiana, en sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, comunidades, ministerios, movimientos, hace falta recuperar esta dimensión escatológica. Me parece que a veces hay demasiado antropocentrismo y hay demasiado horizontalismo y falta una dimensión trascendente que nos haga vivir con pasión, a fondo, intensamente el momento presente, comprometiéndonos en la construcción del reino de Dios ya aquí y ahora y anticipando la venida del Señor. Es como que en el fondo, y lo digo así claramente, en el fondo muchísima gente bautizada con primera comunión y confirmación no cree en la vida eterna, no cree por tanto en la venida del Señor y cree que con la muerte se acaba todo. Hay gente que me dice, mire, yo creo que tengo que hacer todo el bien que pueda mientras tenga vida y después de la muerte, bueno, yo no sé, yo quiero creer en la vida eterna, pero a veces me cuesta. Es que en el fondo, este activismo, este deseo de hacer muchas cosas, pero sin conexión con el viviente, como una rama separada del tronco, nos ha llevado a la ausencia de dimensión contemplativa. Y esta ausencia de dimensión contemplativa nos ha llevado a una especie de psicosociología religiosa, pero sin la dinámica escatológica, sin la dinámica de la esperanza, sin la dinámica de que ya aquí y ahora con mis gestos y actitudes yo estoy viviendo como resucitado, yo ya estoy viviendo el cielo en la tierra, ya, pero todavía no. Pero ciertamente si no tengo una conexión con el viviente, no tengo una conexión con el amado, yo no tengo una conexión en la adoración eucarística, en el encuentro con la palabra, en los sacramentos, confesión frecuente, comunión frecuente, bueno, es que entonces la dimensión escatológica y la promesa del amado queda fría, lejana, distante, como una carta amarillenta guardada en algún cajón, ¿verdad? Pero no como una propuesta de vida que da fuerza, motor, dinamis a todo mi ser y quehacer cotidiano de todos los días, en mi casa, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi apostolado, en mi ministerio. Esto es fundamental. Reitero, el saludo de la primera comunidad cristiana era Maranatá, ven Señor Jesús. El espíritu y la esposa dicen ven, y el esposo asegura sí, vendré pronto. Apocalipsis 22. Desgraciadamente digo, esta venida del Señor digamos, presenta una esposa media floja, media perezosa, media como que sí, estoy esperando como quien espera la carroza, como quien está sentado viendo pasar el tren de los tiempos, pero no con una actitud de escatológica, de esperanza. Bueno, reitero entonces, al respirar el aire del mundo, también nosotros podemos perder este sentido de peregrinar. Recordemos una vez más que la palabra peregrinar quiere decir caminar peragros, o sea, caminar por los campos. Y en realidad muestra lo que somos los cristianos en el mundo. Somos peregrinos, somos andariegos. La diferencia entre un turista y un peregrino es que el turista
va para acá y para allá, donde lo llevan, saca fotos, miran, le cuentan anécdotas, bueno, y luego se va al hotel o donde sea o vuelve al autobús. El peregrino tiene una meta, un objetivo, camina y no camina muy cargado, camina con poca carga, liviano, ligero, porque sabe a dónde va. El peregrino sabe a dónde va. No importa si lo hace caminando, en bicicleta, a caballo, en autobús, en tren, en avión, pero el peregrino sabe a dónde va. Cada meta del peregrino, aunque sea un santuario mariano, un santuario del Señor, en el fondo está prefigurando la meta definitiva y total, que es la casa del Padre Dios. Esto es fundamental, y al perderse esta espiritualidad del peregrinaje, mucha gente, incluso muchísimos creyentes, viven como si se quedaran aquí definitivamente, buscando seguridades humanas, buscando consolaciones humanas de las cuales ya hemos hablado, consolaciones terrenas de las cuales ya hemos hablado, y ciertamente sintiéndose frustrado e insatisfecho cada vez más. Hay personas que se apasionan y gastan toda su energía por una gran casa en la que van a vivir, ¿no? Una gran empresa que van a construir, tal vez, pero efectivamente han perdido la dimensión escatológica, porque esa casa no la podrán llevar, ya que la mortaja no tiene agarradera por dentro y nunca se ha visto un cortejo fúnebre y detrás del cortejo un camión de mudanzas. Esto es así y nos cuesta mucho vivirlo, nos cuesta vivir esta dinámica de la espiritualidad escatológica del peregrino, y por eso nuestra vida cristiana a veces es muy sedentaria, es como una meseta, ¿no? Pasan los años, las décadas, y nuestra vida cristiana se quedó así como un acostumbramiento, como un cumplimiento, algo muy sedentario. Es como que ya Dios no me sorprende, no me asombra, no tiene nada que decirme. Es como que incluso no me deleito de las cosas del mundo porque estoy abarrotado, aturdido de cosas que me han hecho perder la sensibilidad en los 5 sentidos. Entonces digo, desde que el pueblo judío era nómada en el desierto, fue fiel a Dios, que caminaba con él y lo alentaba con el maná, la esperanza del maná. Hoy también tenemos un maná que es la palabra viva, un maná que es la Eucaristía. Ese maná alimenta nuestra esperanza escatológica. Ese maná no solamente que alimenta, sino que anticipa la escatología, anticipa la vida eterna aquí y ahora. Cuando luego se estableció ese pueblo del desierto y se volvió sedentario, ¿qué hizo? Y bueno, entonces perdió el sentido de Dios y se volvió a los ídolos. Por eso hay que tener mucho cuidado de la vida burguesa, cómoda, con la cual hoy se nos propone vivir, porque en el fondo nos lleva siempre eso a la idolatría, ¿no? A la idolatría de buscar falsas compensaciones. Hoy abundan las falsas compensaciones, abundan ciertamente las supersticiones, abundan ciertamente los orientalismos, abundan las autoayudas, en donde no está clara la escatología, sino el pasar bien, como quien dice, tomar una aspirina para mi dolor del alma que está gritando fuertemente un sentido a la vida. Por eso entonces, reitero, volver a rescatar esta dimensión escatológica es darle a la esperanza el dinamismo que tiene como virtud teologal. Yo te invito a que al regreso sigamos charlando sobre esto. No te vayas, por favor. Entonces, volviendo a esta dimensión escatológica, a esta virtud teologal de la esperanza que nos abre a horizontes más dilatados en la vida cotidiana y que es el sentido también de nuestro peregrinar, la meta, el objetivo, el porqué y el para qué, ¿no? En el diario vivir, es un éxodo, y en el éxodo tenemos que darnos cuenta que nuestra patria es el cielo. O sea, por eso cuando se dice no hay aquí morada permanente, sino que nuestra patria es el cielo, se nos recuerda la provisoriedad del camino, la precariedad de nuestra vida, y que ciertamente aquí estamos de paso, como bien suele decir la gente, aquí estamos de paso, ¿no? Pero no es
un de paso como quien pasa por un pueblito porque va a otro, sino que estamos de paso para construir el reino también aquí, para anunciar la buena nueva con nuestra palabra, testimonio y con nuestra vida, para extender el mensaje de Cristo y su presencia y su persona en los demás, y luego entonces sí recibir el abrazo definitivo del Padre en el Hijo, ¿no? En la morada definitiva. Por eso la parusía alimenta a diario eso, ¿no? La parusía, o sea, la espera del retorno del Señor, tendrá como primer efecto en nuestra vida justamente el desatarnos de los bienes esclavizantes, como dije antes. O sea, vivir como si no tuviera nada, hacer de las cosas medios y no fines, no vivir atado a aquello que me quita la libertad interior, la paz y la alegría, y sobre todo a aquello que me quita la meta y el objetivo de nuestra vida. Puede ser desde un gran auto, una moto, una gran casa, hasta un par de tenis o un par de zapatillas. No interesa lo que sea, pero si es algo que me está quitando la meta y el objetivo, no me está sirviendo. Es decir, tanto cuanto, decía San Ignacio de Loyola, o sea, esto que estoy haciendo, esto que tengo, ¿me está sirviendo para alimentar la meta escatológica, la meta final de mi vida? Si no me sirve, lo dejo de lado. También se debe decir esto de los afectos, también se debe decir esto de las relaciones interpersonales, también se debe decir esto de los cargos, de los puestos y también de los servicios en el ministerio, en la parroquia, en el movimiento. Si esto no me está sirviendo, si esto de alguna manera sutilmente me está replegando en un individualismo, en una soberbia, en un orgullo, ¿no es cierto? Si me está cerrando suspicazmente a abrirme a los demás, ciertamente no me sirve. Ciertamente no me sirve. Entonces tengo que dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque ahí está de nuevo, como quien dice, volver a hacer la opción fundamental. Volver a hacer la opción fundamental. ¿Por qué estoy yo en este mundo? ¿Para qué estoy yo en este mundo? ¿Cuál es la meta de mi vida? Y ahí de nuevo entonces lanzar la opción fundamental. Que por otro lado la opción fundamental debería ser para todo bautizado algo meditado diariamente, en lo cotidiano, la opción fundamental. Entonces digo, por un lado, esta escatología, esta dinámica escatológica nos tiene que quitar todo lo que sea esclavizante, todo aquello que nos quite la auténtica libertad de los hijos de Dios. Digo, puede ser algo muy grande, puede ser una bicicleta o un par de tenis o zapatillas. Por otro lado, también nos permite vivir más libremente. Ese tanto cuanto, ¿no? Ese tanto cuanto de San Ignacio de Loyola, en el fondo es saber distinguir lo que es urgente de lo que es auténticamente necesario e importante. Hay muchas cosas que son urgentes, pero que no son necesarias, ni tampoco son importantes para mi vida. Y esto es fundamental. A veces lo urgente nos consume la vida, nos devora, y no siempre le damos el tiempo a lo esencial, a lo que es necesario y a lo que es importante. Y además esto nos ayuda, la parusía, como segundo efecto, esta dimensión de parusía nos ayuda a consolarnos y ser canales de consolación para otros. Esto es fundamental en un mundo que muchas veces no está consolado porque está cerrado sobre sí mismo, sin la apertura, sin esa ventana abierta, sin esa puerta abierta a la esperanza. Cuán consolador es pensar en esto, ¿no? Cuán consolador es ver que uno puede estar cansado de las pruebas de la vida, puede estar cansado del servicio, puede estar cansado de la burla cínica de los demás que dicen, pobre tonto este, pobre imbécil esta, no se da cuenta que tiene que gozar de los placeres de esta vida y bueno, y darle como dan todos los demás, como hace el montón, como hace la masa, como hacen todos, y de repente cuán consolador es volver a experimentar la voz de Jesús, Mateo 25, que dice, siervo bueno y fiel, ven a gozar de la gloria de tu Señor, ven a recibir el abrazo de tu Señor, ven a recibir el descanso del Señor. Es algo maravilloso, ¿saben por qué? Porque ningún goce de este mundo, ninguno,
se compara con ese deleite. Y además, porque también nosotros estamos invitados a gozarnos de las cosas buenas, bellas y bondadosas y verdaderas de este mundo, con equilibrio, con prudencia, porque así está querido por el Señor, que ha puesto todo a nuestros pies, de tal manera que seamos amos y señores de las cosas y no terminemos cosificados y esclavizados por las cosas. Esto también debe estar claro. No estamos llamados a reprimirnos de todo lo deleitoso, bueno, bello y verdadero que hay en este mundo, sino estamos llamados a disfrutar. En ese disfrute que provoca justamente un deleite y que está acompañado de la prudencia, de todo aquello que es el equilibrio para el discernimiento, que me dice si esto me está ayudando a tener más clara la meta o no. Entonces digo, cuán consolador es pensar en el gran día de la venida del Señor, cuando el Hijo venga en su gloria con sus ángeles, Mateo 25, y seremos arrebatados juntos entre las nubes para ir al encuentro del Señor, como dice también San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y así, con el rostro descubierto, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, podremos recibir el abrazo de la dicha eterna. Qué consolador es esto, ¿no? Y no es un escapismo, una evasión, una alienación, no, es algo que vamos pregustando ya en el camino de la vida cuando nos ponemos delante del Maestro, cuando dejamos que la Rúa Santa, el Espíritu Santo, nos empape. Se cuenta que una vez, cuando dos naciones estaban en guerra, había un general que cuando tomaba prisionero a alguno de los enemigos, los llevaba a una gran sala. Eran soldados, no, los llevaba a una gran sala. En esa gran sala, él les decía, pues bien, los he tomado prisioneros, aquí están, tienen dos opciones. Como verán, a la derecha hay un grupo de soldados de mi ejército con arco y flecha dispuestos a asesinarlos. Y por otro lado, aquí a mi izquierda, tienen esta puerta para que ustedes la puedan abrir. Pero la puerta era horripilante, la puerta era negra, oscura, terriblemente fantasmagórica, tenía como 6 metros de alto, el picaporte era una calavera, estaba rodeado de cadáveres, salpicada de sangre, estaba incluso, tenía calaveras colgados, se ve que de otros muertos, y todos miraban esa puerta con horror, con espanto. Entonces alguno quería acercarse, pero cuando tenía que tomar el picaporte ya de solo ver esa calavera, esa sangre ahí desparramada, esos cadáveres, ya decían, no, esto no, prefiero más vale ser asesinado por una flecha que no animarme a abrir esta puerta. Y así todos caían muertos, asesinados por las flechas de los soldados enemigos. ¿Por qué? Porque no se animaban a abrir la puerta. Y así pasó el tiempo. Cuando terminó la guerra, un soldado ya, por supuesto del ejército del general, estaba un día limpiando la sala. Había pasado ya tiempo del final de la guerra, estaba limpiando esa gran sala. Y el soldado entonces, con mucho respeto y con cierto temor, le quiso preguntar al general, discúlpeme, le voy a hacer una pregunta, mire, hemos estado tanto tiempo en guerra, yo he estado aquí en esta sala muchas veces cuando usted le decía a los enemigos que eligieran entre los soldados con arco o flecha o esa puerta tan oscura, tan negra. Dígame, ¿qué hay detrás de esa puerta? Y el general le contestó, ¿por qué no vas y lo ves tú mismo? Y entonces este soldado fue y ciertamente con cierto temor, ¿no? Comenzó a abrir la puerta y cuando abre va entrando un haz de luz, entonces se anima a abrir más, entra más luz y ya se animó y abrió más y ve un camino. Y detrás de ese camino ve que había un horizonte y ve el cielo azul. Y le dice el general, ¿te das cuenta? Detrás de esa puerta estaba la libertad y nadie se animó a abrirla. Prefirieron la muerte y no la libertad. Prefirieron la seguridad de lo conocido
y no quizás la inseguridad de lo que aparecía como desconocido. Esto mismo te puede estar pasando a vos. El Señor te ofrece un camino y abras la puerta a la gloria. Que Él te bendiga a través del corazón inmaculado de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.